recording in progress. Tenemos igual unos minutitos que se conecten todos, por favor. Bien, creo que estamos ya la mayoría. Francisco estaba hablando, después le doy la palabra a Heidi que también quiere hablar, por favor. Vamos, Francisco, te escuchamos. Sí, solamente era eso, de señalar que, digamos, él simplemente era una persona muy osada, pero porque tampoco tenía los condicionamientos que normalmente puede dar la formación o la cultura, ¿no? Él era un hombre que tenía la cancha libre, como se dice popularmente, ¿no? A correr, que todo es pampa, y por eso salió lo que salió. Nada más. Gracias. Bien. Su micrófono, Carlos. Sí, Heidi, por favor, le escuchamos. Heidi pidió la palabra, le escuchamos, no sé si está conectada, por favor. Ahora sí. Sí, ahí la escuchamos, por favor. Okay. Buenas tardes con todos, Dios les bendiga. Bueno, me gustó mucho, ahora que están hablando de las técnicas, me gustó mucho la técnica del espejo. Es una escena de verdad impactante. Y bueno, de verdad que me dejó sin palabras porque tiene muchos géneros. Y de verdad de repente ves como misterio cuando está comenzando la película, pero luego ves drama y tantas otras, pues. Pero quería acotar eso, pues, en cuanto a las técnicas, que me gustó mucho la del espejo. Gracias. Gracias, Heidi, muy amable. Omar también nos quiere comentar algo, por favor. Claro, justamente sobre la técnica también. Mucho se menciona que la técnica de blanco oscuro se lo hace en películas audiovisual porque se ve más bonito, pero la realidad no es esa en el cine, sino que el claro oscuro se lo utiliza para ver falencias en la sociedad. Eso es lo que quería acotar. Y es lo que se menciona en la película, ¿no? Por eso es lo que también le da gran importancia a la película del Ciudadano Kane, que se ve lo bueno y lo malo, si es que podemos mencionarlo de esta manera, de la sociedad y sobre una clase. Gracias. Gracias, Omar. Me hiciste acuerdo de una parte importantísima de la película, que es cuando
la mujer, la cantante, está en lo de la ópera, que lo hace muy mal y que todo el mundo le critica, pero en el periódico la gente trata de sacar una crítica favorable hacia ella, y el único que es honesto es su amigo, el borracho, ¿no? Que trata de hacer una crítica dura con respecto a la presentación de ella. Y después, cuando llega Kane al periódico, entra a la oficina del amigo, lo ve borracho, lee la crítica y dice, yo la voy a terminar. Y hace una crítica despiadada contra su mujer, ¿no? Con respecto a la actuación. Y, y después él le obliga a que ella siga cantando. Y aquí, en esa escena, tanto de lo que él termina la crítica y después la siguiente escena en donde le obliga a la mujer a seguir cantando, a hacer presentaciones, ¿no? Está reflejado lo que es la manipulación, ¿no? Que es el tema también de la película, de cómo esta gente de los medios de comunicación, del dueño del periódico, comienza a manipular no solo a la sociedad, sino al público. Y cómo hay estas personas manipuladoras, ¿no? Porque Kane evidentemente es un manipulador. ¿Cómo lo hace esto? Justamente en eso, ¿no? Le hace la crítica, porque el amigo empezó la crítica, pero no la terminó. ¿Y quién termina la crítica? O sea, despedazándole a la chica, es el mismo Kane, ¿no? Le hace pedazos. Y después de él haber escrito, que le echa la culpa que el amigo escribió eso, que ya inclusive lo despidió del periódico, ¿no? Le dice a la chica que tiene que seguir cantando, que tiene que seguir haciendo presentaciones, ¿no? Es una evidente manipulación, ¿no? Con respecto a sus seres queridos, a sus seres cercanos, ¿no? En donde está en esencia lo que era este personaje, ¿no? Cómo manipulaba. Y ya yéndonos a, a los actuales momentos de nuestra sociedad, o sea, en la actualidad se sigue manipulando, o sea, los medios de comunicación es una manipulación tremenda de la información. Por eso es que los periódicos sacan una orilla y no sacan la otra, ¿no? Sacan, como se dice, lo que les conviene, lo que les favorece a sus intereses, ¿no? Hasta la actualidad. Y ahora que estamos tan en el medio digital, igual, o sea, todo lo que sale en las redes está claramente manipulado, o sea, siempre hay una intencionalidad de todo lo que vemos o todo lo que se difunde en las redes, ¿no? Los famosos logaritmos que hay ahora que ven cuáles son sus intereses y tratan de mandarles información direccionada de acuerdo a los intereses. Por ejemplo, si a mí me gusta el cine, la cultura, el arte, me van a mandar información referente a eso, pero no toda la información que a estas grandes cadenas o a estas grandes plataformas les interesa que yo me entere o que yo vea esa información. Entonces es así como lamentablemente se manipula con los medios de comunicación. Bien, igual hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. ¿No? Bien, yo les he traído igual para presentarles dos cosas que tienen que ver con el cine ecuatoriano, pero que no se hicieron aquí en Ecuador, sino que los realizadores son ecuatorianos. Una película que lo veremos en la siguiente etapa, en la etapa 2, es Las Tres Ratas, que es una película argentina basado en un texto del escritor Alfredo Pareja Díez Canseco, ¿no? Es una película que se hizo más o menos en los años 40, ¿no? En Argentina. Perdón, ¿alguien decía algo? ¿Alguien quería decir algo?
¿no? Bueno, les decía, esta película, que es basado en una novela de Alfredo Pareja Diez-Canseco, Las Tres Ratas, una producción argentina, ¿no? Que le veremos en la segunda etapa. Y la otra es una producción de Demetrio Aguilera Malta, que se llama Dos Ángeles y Medio. Entonces, quiero presentarles primero un tráiler de esta película, que igual lo veremos porque son largometrajes, lo veremos en la segunda etapa del curso, y esta, pero quiero presentarles ahora un tráiler de esta película y después una entrevista a uno de los actores. Entonces, vamos viendo primero el tráiler. Dije, etcétera, etcétera. Pues miren, miren qué, etcétera. Madrecita querida, mi madrecita, tan humana, tan buena. Para mí eres tú, de este mundo lo mejor. Nuestra historia sucede en Bogotá, aunque podría ocurrir en otra gran ciudad del mundo. Es una historia de esas en que cualquiera de ustedes puede ser uno de los personajes. Regresen, regresen, por favor. ¿No comprenden que donde van es otro mundo? Ese niño nació en cuna de seda. No está habituado ni a la miseria, ni al hambre, ni al desamparo.
ustedes le van a cambiar el destino. Lo van a convertir en uno más de su doliente corte de los milagros, donde, por sobrevivir, los pequeños, casi siempre explotados por chicos y grandes, encienden los ojos y extienden las manos implorantes en las noches sin luna, con las calles sacudidas de frío y de tiniebla, con los parásitos de la urbe ebrios de fracaso y de alcohol. Chispas, cosquillas, en sus manos tienen el futuro de ese niño. Te seguiste, ¿no? A Cosilla no le va a gustar. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Bien, este es un trabajo que lo veremos toda la película en la segunda parte de este taller, pero quería enseñarles este avance porque es interesante dentro del cine ecuatoriano que si bien no se filmaba acá, pero personajes de nuestra literatura, bueno, en el caso de Demetrio Aguilar Malta, él no solo era escritor, nosotros lo tenemos acá como escritor, pero él hizo algunas producciones en teatro, hizo también cine, hizo unos cuantos documentales y unas 2 películas. Él hizo una en México y otra en Colombia, esta, Dos Ángeles y Medio, ¿no? Que pronto la veremos. La Cinemateca Nacional hizo un rescate de esta película que estaba perdida por algunos años. Y para completar la visión de esta película, quiero presentarles igual una corta entrevista a uno de los actores que participó en esta película, un actor colombiano ya muy reconocido, pero es interesante lo que habla y tiene que ver, ya verán ustedes, con el ciudadano Kane y con el tema de la manipulación. Así que les voy a presentar esto y después igual abrimos el debate. Pienso yo que hasta la edad de 11 o 12 años, yo tenía 11 años cuando se hizo la película, fue la experiencia más bella de mi infancia, sin duda. Se dio porque un director ecuatoriano que vivía en México, el señor Demetrio Aguilera Malta, escribió un guión muy bello para el cine que se llamaba Dos Ángeles y Medio, y se presentó ante mi papá, que era una persona muy inquieta con los negocios y esas cosas, y le propuso que hicieran la película y él aceptó y la hicieron. A mí me puso mi papá de uno de los papeles protagónicos, me lo asignó y me hizo un gran favor porque ese mundo me encantó, me fascinó. El mundo de la actuación, aunque era en contra de los propios gustos de la familia, porque ellos lo que querían era que yo fuera estudiante de alguna carrera tradicional o un comerciante exitoso como era mi papá. No que me dedicara a cosas artísticas, pero esa fue un factor preponderante para que yo me convirtiera en artista. Entonces se hizo esa película, fue algo maravilloso en mi vida. Yo era un niño de clase alta, vivía en el Chicó, en una de las casas, cuando el Chicó era el barrio más exclusivo de Bogotá, en el año 58. Y esa experiencia de trabajar con un grupo de gamines del Parque Nacional, actores naturales, de estar conviviendo con ellos durante un mes,
eso me mostró una faceta del mundo totalmente distinta que yo no conocía. Eso fue una cosa muy formativa para mi carácter y para mi futuro entero. El sentido social que adquirí yo al haber tratado con esos niños de esa clase tan diferente a la mía, pues me marcó socialmente, me hizo, me hizo coger un sentido de la vida totalmente diferente con respecto a la sociedad y a las demás personas. Y fue lindísimo, la historia yo no me acordaba muy bien, me parecía que la película era un hueso horrible, que era mala, cuando la hicimos, cuando yo era niño, porque nunca la vi terminada. Entonces la película quedó con unos problemitas de sonido y la metieron en postproducción a hacer unos arreglos de unos doblajes y cosas de estas. Y ahí mi papá se enfermó y se murió. Entonces la película se quedó metida por allá en unos anaqueles de los laboratorios de la Presidencia de la República, que eran los únicos en Colombia que procesaban cine en esa época. Y allá se quedó la película, mi mamá no se interesó en sacarla de allá porque eso significaba una inversión en plata que no valía la pena hacer en ese momento. Y la película se quedó allá y la película se nos olvidó y se perdió y nadie se volvió a interesar por ella. Hasta que años después el hijo menor nuestro, Tomás, empezó a estudiar cine y empezamos a conversar sobre la película y él se interesó mucho en ver si la podía encontrar y la estuvo buscando y estuvo muy metido con toda la gente del cine y en todas las dependencias que era posible que tuviera la película, y hubo un grupo de gente buscándola y no se encontró, nadie supo dónde estaba la película. Eso fue hace como 15 años y ahí pasó otra vez la idea de la película hasta ahora, hace 2 años, algo así, que en Señal Memoria, una dependencia de RTBC, de Radio Televisión Colombiana, donde están rescatando una cantidad de archivo audiovisual que han encontrado, afortunadamente muy bien almacenado, porque la película, después de 50 y pico de años guardada ahí en unos anaqueles, pues era muy factible, si no estuviera bien guardada, pues se había destruido, habría adquirido hongos o quién sabe qué. Pues no, resulta que la encontraron, abrieron las latas y la película estaba en perfecto estado y identificaron el nombre del director, Demetrio Aguilera, vieron que era un escritor ecuatoriano y comunicaron eso al Ministerio de la Cultura en el Ecuador. Ellos se interesaron muchísimo e hicieron un convenio aquí con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, se llevaron la película para el Ecuador, la restauraron, la digitalizaron, la pusieron en condiciones de verse y nos la devolvieron, y ahí nos contaron a nosotros, la gente que había conocido a mi hijo cuando estaba buscando la película, lo llamaron y le dijeron: aquí está la película en la que aparece su papá. Y se vino encima ese recuerdo, se volvió una realidad. Es una cosa muy bella que le pase a uno eso, que 60 años después de haber tenido un sueño, que se le convierte en realidad. Eso es una cosa sumamente bella, que yo creo que muy pocas personas de mi generación la pueden vivir. Ahora todos los jovencitos y todos los niños van a poder vivir eso porque todos tienen una cámara en su celular, todos se hacen videos. Pero en 1958, para salir uno en video, pues tenía que trabajar en una película o ser muy aficionado cuando hacían esos Super 8 y los mandaban a revelar a los Estados Unidos, y era una cosa costosa y dispendiosa. En fin, la película se convirtió en una realidad que nos tiene felices a la familia y a mí. Es una cosa muy linda. Ahora me encantó la película. Tiene muchos problemas
pero que son normales para la época. Es que hay que tener en cuenta que en esa época un camarógrafo no veía lo que estaba haciendo. El camarógrafo veía una aproximación del cuadro por una ventanita, pero ni siquiera era reflex, o sea, ni siquiera era el cuadro exacto. Y el camarógrafo tomaba la película, pero no había un monitor, no había nada donde mirar. O sea, eso era una cosa ciegas, ¿no? Era que esperar el revelado del rollo para saber qué había pasado. Entonces, en ese momento, pues mirábamos eso, era un trabajo como tan casual, como tan... Yo no sabía lo que era hacer cine. Entonces veía eso como un juego ahí. Y me parecía que la historia de un niñito que se pierde y lo encuentran dos gamines y resultan encartándose con el chinito, pues era una historia como muy simple. Pero resulta que viéndola ahora es una historia absolutamente linda, bellísima, y que tiene un tratamiento muy bien hecho. Tiene problemas de ritmo, tiene problemas de sonido, pero a mí me encantó la película porque es linda en cuanto al valor humano, linda en cuanto al valor histórico de la imagen de Bogotá, por ejemplo. Es un documento muy bello de lo que era Bogotá en el año 58. Un testimonio lindísimo. Bueno, ya la película ya la había visto yo en un lanzamiento que nos hicieron, una reunión muy bella, una premiere que hicieron en la Embajada del Ecuador. Entonces allá fue donde se botó toda la adrenalina y las lágrimas y todo eso. Ya cuando la vimos aquí, pues fue un puro goce, ¿no? Verle la cara a ciento y tantas personas que fueron a verla, ver las reacciones, oírlos reír con algunos pasajes, oír exclamaciones, eso fue muy bello. Ver la película ya en el contexto de un público que está reaccionando ante la película, y la reacción fue positiva 100%. Eso fue muy bello. Y que fuera aquí en Guaduas, pues lindo, porque me parece, porque yo quiero mucho este pueblo. Ya mi esposa y yo llevamos aquí casi 15 años viviendo y ya nos adaptamos y ya no queremos estar en otra parte. Entonces ha sido lindo poderle entregar a la gente del pueblo ese regalo. Después la volvimos a dar para los muchachos de los colegios, en el colegio parroquial. Se hizo una reunión a la que se invitaron los muchachos de los últimos grados de los demás colegios. Y se hizo un foro muy lindo también, hubo muchas preguntas, mucha conversación, los chinos inquietos por el tema de la película, fue muy bonito eso. El único consejo que yo le puedo dar a la gente es tratar de ser auténticos en lo que se haga. Cuando uno es auténtico y hace las cosas con gusto, las cosas salen bien. Así sean las cosas malas. Cuando la gente es auténticamente mala, las cosas malas le salen bien. No ese es el caso. Esa película y todo lo que ha sido mi carrera en el mundo de la actuación y de la realización cinematográfica me ha enseñado también que es un arma absolutamente poderosa para decir uno lo que quiera decir. Al ver yo los gamincitos de la película de hace 58 años, resulta que esa gente que era buena, eran los mismos habitantes de la calle de hoy, aparentemente igual de sucios, igual de desordenados, igual de groseros, pero era gente buena, era gente básicamente honesta. Qué lástima, qué bello poder mostrar eso, porque en la película se muestra esa bondad y se muestra ese espíritu bello. Y qué lástima que la gente mayor no le haya parado bolas a lo que es la infancia. Y este país sería mucho mejor si a esa clase de niños les hubieran parado bolas desde esa época. Este sería un país muy diferente.
Entonces han dejado corromper a la juventud. Y eso es una cosa que el consejo que yo daría es que si van a realizar algo, realicen algo que les sirva a la sociedad. Cuando hicimos la película yo tenía 11 años y él tenía 9. Luis Alberto Martínez se llamaba. Y el apodo era Chispas. Era un gamincito de verdad. Era un habitante de la calle de esa época, actor natural. Lo llevamos a vivir a la casa en gran parte por él. Es que yo digo que esa era gente buena. Mucha gente le dijo a mi papá, no meta a ese chino a la casa que le va a hacer un daño, ese chino se le va a ir de su casa y se le va a robar, quién sabe qué, va a meter a sus amigos allá y le va a hacer un daño. Y resulta que no, el niño, después de terminado el rodaje de la película, duró unos días más en la casa y se desapareció. Pero no se llevó sino lo que tenía puesto, ni siquiera se llevó lo que se había comprado para él, su ropa, cosas de esas. Nada. Se fue y se devolvió para el parque, fuimos a buscarlo y los compañeros nos dijeron, él se vino porque no soportó la vida en la casa de ustedes, él quiere estar libre aquí con nosotros. Se escondió cuando vio que venía porque no le da pena ponerle la cara. En fin, no volví a saber del niño sino 20 años después, cuando yo tenía 30 años y él tenía 28. Y me senté en unos butacos que hay cerca de la Plaza de Bolívar a lustrarme los zapatos. Y el lustrabotas me pareció que era él. Al embolador le dije, Luis Alberto, cuando me estaba embolando. Y me dijo, sí, don Gustavo. Él me había conocido desde que me senté. Pues terminó de embolarme los zapatos, nos fuimos a almorzar y le pregunté, pues lógico, ¿usted por qué se perdió, hermano? En ese momento él tenía 28 años, yo 30. Y dijo, pues no, es que no me di yo en esa vida y me fui. A veces me arrepiento de haberme ido porque seguramente mi vida habría sido otra cosa distinta a la de ser embolador. Pero también cuando yo veo a esta gente que trabaja aquí en el Capitolio Nacional, que eso es la gente como hubiera sido yo seguramente, si me quedo allá. Cuando vienen y se sientan aquí en mi butaco y los estoy embolando y los oigo hablar, llego a la conclusión de que nunca quisiera ser como esos hijueputas del Capitolio. Lo digo literalmente porque me parece una falta de respeto no decirlo como es. Esa es la grosería, pero es la verdad. Eso fue lo que él dijo. Y le pareció que su vida era mejor en esa forma, y a mí también. Que si hubiera sido, quién sabe, otro tipo de persona de las que está manejando el país y que nos tiene envueltos en corrupción y esas cosas. Bien, ese era el trabajo que les quería presentar. Me pareció muy interesante
esta entrevista, este testimonio de este actor que participó en una película basada, bueno, no solo basada, sino que Demetrio Aguilera Malta fue el guionista y director de esta película, que como les repito, veremos en la segunda etapa de este taller, ¿no? Pero les enseñé ese avance y, y también esta entrevista que me parece muy interesante, especialmente con todo lo que pasa ahora en Colombia, ¿no? Esa reflexión del lustrabotas con respecto a esa vida de gamín, de niño de la calle y después de lustrabotas, ¿no? Eh, lo que les decía, un poco la relación con lo de el Ciudadano Kane, es que en Ecuador, si bien no se estaba produciendo poco todas las investigaciones, el archivo fílmico que tenemos es de producciones más bien de noticieros norteamericanos que venían a filmar acá al Ecuador, a las Galápagos. Dentro del archivo fílmico de Cinemateca tenemos, por ejemplo, unas tomas del terremoto de Ambato de 1949 o noticieros norteamericanos que venían a filmar la vida en los mercados acá. Pero producciones así dramáticas no hay mucho. A partir de los años 60 más bien hay producciones mexicanas que vienen a filmar acá a Ecuador, pero estos son los pocos documentos o testimonios que se tienen. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer con respecto a esto que acabamos de ver? O de pronto con respecto al texto también que les mandé a leer. No sé si tienen algún comentario, alguna opinión que quieran hacer, por favor. Vamos, por favor, con Mario. Gracias. Bueno, en primer lugar, sobre este corto o cortometraje sobre esta película Dos Ángeles y Medio, realmente a mí me gusta mucho la literatura de Demetrio Aguilera Malta, el realismo mágico, y nunca había sabido yo que él era director de cine. Realmente para mí es un descubrimiento muy importante y una alegría saber que un autor al que me gusta, me encanta leerlo, que en mi adolescencia lo leí mucho y sobre el cual hicieron una de las primeras películas, La Tigra, me parece que sobre una obra de él. También haya incursionado en el cine hace más de 63 años, ¿no? En 1958, fue realmente una gran noticia y qué bueno que podamos ver esa noticia, esa película para conocer esa faceta que creo yo nadie conocía de Demetrio Aguilera Malta. En segundo lugar, pues sí, creo que es muy interesante el texto que leímos. Realmente es cierta esa frase que dicen que la realidad supera la fantasía. Leyendo la vida de William Randolph Hearst, supongo que se pronuncia así, o de Pulitzer, realmente uno ve que lo que se ve en películas o se habla de la manipulación de la prensa se queda corto ante la realidad. Se queda corto ante la realidad de aquellos que son capaces de provocar guerras por sus intereses, que son capaces de invertir la historia para favorecer a quien ellos quieren. ¿Cómo se puede jugar con la realidad para conseguir más poder, más riqueza? Y eso nos lleva a reflexionar lo que pasa a diario en nuestra vida, ¿no? Cómo se crean noticias a propósito. Alguien decía, cuando hay problemas en los gobiernos, me refiero acá al Ecuador, cuando cuando un gobierno está con problemas, con una fuerte protesta social o algo, asoma una noticia que prácticamente le eclipsa al problema social que está viviendo. Y luego pasa de moda esa noticia y luego se inventan otra noticia y luego otra. Entonces realmente sí es cierto que nos manipulan a través de los medios de comunicación y es increíble que la prensa amarillista que surgió ligada al desarrollo capitalista de Estados Unidos hoy sigue existiendo. Realmente eso nos hace dudar mucho de la veracidad de las noticias. Si bien es cierto en un gobierno anterior
se criticaba a la prensa y a su manejo amarillista porque allí era lo mismo, utilizarse los propios medios de comunicación